Vamos a predicar bajo el tema el tribunal de Cristo. Así que yo os voy a invitar a que abráis la Biblia en Romanos 13 primero y después en 2 de Corintios 5. Pero vamos a leer Romanos 13, 10 y 11 y 2 de Corintios 5, 10. Romanos 13, 10 y 11. Perdón, Romanos 14. Romanos 14, 10 y 11 y 2 de Corintios 5, 10. ¿Estáis allí? Vale, leo la palabra y lo hago a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Romanos 14, 10 y 11 dice la palabra: pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra, 2 de Corintios 5, 10. Esto es un paralelo. Dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Te bendecimos a ti por todas tus bendiciones, Señor, y tus bondades con nosotros. Y te rogamos de que tú, por tu Espíritu, ministres en nuestro alma en esta mañana, Señor. Escóndenos detrás de la cruz y abre nuestro entendimiento con el poder de tu Espíritu. Danos a entender tu propósito en este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tribunal de Cristo. Dice la Biblia que todos compareceremos allí para dar cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, dice, ya sea bueno o ya sea malo. El tribunal de Cristo no es el juicio final. Yo sé que ustedes más o menos lo sabéis. El tribunal de Cristo es un lugar donde se va a examinar y juzgar a la iglesia con otros parámetros diferentes al gran juicio final ante el gran trono blanco. El gran juicio final ante el gran trono blanco será al final de los tiempos, al final del milenio, cuando Dios vaya ya a acabar todo lo que es la consumación de su obra, y cuando el milenio se viva y todo, ya entonces ahí serán abiertos los libros, dice la Biblia, y serán juzgados todos los que no están escritos en el libro de la vida. Eso es un juicio para condenación, donde los que no estaban escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Sabéis eso, verdad? Eso es al final, y la Biblia lo llama el juicio o el gran juicio ante el trono blanco. Ese juicio no es el del que yo me refiero, y no tiene nada que ver con la iglesia. Ahora, si la iglesia pasará y comparecerá ante el tribunal de Cristo, que es a lo que yo me estoy refiriendo hoy. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es un examen exhausto, una valoración que va a hacer el Señor con cada creyente que ha salvado, en base al ejercicio que ha hecho de la fe desde que el creyente fue salvo hasta que el creyente sale del cuerpo y entra en la presencia de Dios. ¿Me explica con claridad? Es una valoración, ¿vale? Y ahí se van a valorar las obras del creyente. Ahora vamos a verlo mejor por 1 de Corintios capítulo 3. Pero esos son los dos versículos donde dice que todos compareceremos.
¿vale? No es un juicio para salvación. Es la recompensa de los salvos. ¿De acuerdo? Ahora, muchos piensan en la iglesia que como no es un juicio para perdición, porque tampoco pasa nada o tampoco es tan grave no vivir una vida de comunión con el Espíritu. Sí hay una gravedad. Aunque tu alma no se vaya a perder, Dios le da importancia al ejercicio que tú y yo hayamos hecho desde que hemos sido salvos. Entonces el tribunal de Cristo es el momento en el que se juzgará la obra de cada creyente según haya hecho en el cuerpo desde que fue salvo. No es el juicio final ante el gran trono blanco, como ya lo hemos dicho, para condenación. Es el juicio de recompensas o de pérdidas. En ese tribunal se recibe recompensa o pérdidas. Según la obra que hayamos hecho cada uno, vamos a ver cómo el fuego la va a probar. Ese fuego es parecido al sol que nos está dando ahora. Es inconfundible. Esa luz es la luz verdadera. Las demás luces que el hombre ha inventado son artificiales. Pues es lo mismo. Ese fuego es el fuego verdadero. Nosotros podremos tener noción de algo. Y muchas veces hay entre nosotros también juicios que no están correctos. Por eso en Romanos, donde hemos empezado a leer, le está hablando a los siervos, a los hermanos en la fe que se juzgan unos a otros. Dice: no hagáis esto porque esto no tiene valor, porque va a llegar un día que lo va a hacer el mismo Señor y Él va a tener todos los datos, toda la valoración, y ahí va a ser donde va a salir todo correctamente. El diagnóstico es puro. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir a mirar al Señor. Entonces, cuando eso suceda, es el momento donde Cristo juzgará a sus creyentes por el Espíritu. Por tanto, el Espíritu mantiene al creyente consciente, oye esto, de agradar al Señor mientras esté en el cuerpo. Pues en el estado en el que estemos, cuando llegue el día de salir del cuerpo, cada uno recibirá recompensa y así permaneceremos durante todo el milenio. O sea, quiere decirse, como decía un hermano en la fe, que cuando salgamos del cuerpo, aunque vamos a estar en otra dimensión y en otra naturaleza más definida totalmente en nosotros, tú ahí no sigues, tú ahí no adquieres el conocimiento o el crecimiento, no es de golpe. Es en un proceso tal como vas ahora mismo. Porque se ha metido erróneamente en la mentalidad de la iglesia que cuando el creyente sale del cuerpo, ahí ya clean, instantáneamente tiene todo el conocimiento, entra en una super santidad, entra en una naturaleza ya incorruptible porque es liberado de esta. Pero el crecimiento delante del Señor sigue siendo. Ahora, como llegues al milenio, así vas a estar en el milenio. Por eso tú vas a ver que hay una valoración y hay una recompensa, y después entonces hay unos cargos definidos y unas encomiendas definidas. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y dejó talentos en sus siervos? Y a uno le dio 1, ¿verdad? A otro le dio 2, o a otro le dio 5. Cuando vuelve, dice que ¿qué? Que ajusta cuenta con ellos. Se está refiriendo a esto. ¿Entendéis? A uno le dejó 5 y dice: Señor, 5 me diste. ¿Qué dice después? Otros 5 gané, ¿no? Sobre estos 5. Y él le dice: amén, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Porque el servicio ya con oficialidad, digamos, entra cuando el Señor venga. Vamos a ser ministros de Él a nivel mundial. Entonces dice que estos siervos, conforme al negocio que hacen con el talento, después son puestos sobre 3 ciudades, sobre 4 ciudades. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando que son gente que Dios va a considerar para el gobierno de Cristo en la tierra. Va a haber un presidente a nivel mundial, ustedes lo saben, ¿verdad? Aleluya. Se va a llamar Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de los Señores. En ese gobierno no es como lo que nosotros hemos aprendido este mundo. Será todo diferente. La justicia reinará. Jesús dio un preludio de su reinado cuando vino la primera vez. Y en ese preludio presentó su candidatura firme a la presidencia mundial. Y la ha ganado como hombre.
Y todo lo que él prometió, no es como nosotros que estamos acostumbrados a escuchar a los presidentes en campaña que dicen un montón de cosas y después no hacen nada de lo que prometen. Él va a hacer todo lo prometido, lo va a llevar a cabo. Y nosotros, sus siervos, estaremos juntamente con él llevando a cabo lo que él ha prometido. Porque el reino de los cielos se ha acercado y ahora lo tenemos en una dimensión en el ámbito del espíritu, morando en el corazón de la iglesia. No está establecido todavía. Cuando él llegue como rey de reyes y señor de los señores y se ha ungido en Jerusalén, entonces que va a empezar su reinado y el reino será establecido en la tierra. ¿Estamos correctos? Dice la Biblia que perdurará la justicia, se sellará la visión y la profecía. Ahí es donde él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No habrá ni un solo habitante en el planeta Tierra en el milenio que se sienta indiscriminado, que se sienta violentado, que se sienta que no se le hace justicia. Eso no va a pasar en el milenio. Ahora pasa, porque estamos en la reforma de todas las cosas. Cuando venga Cristo eso no va a pasar. Y nosotros vamos a estar en ese entonces reinando con él. Por lo tanto, tenemos que tener los códigos de valoración y las medidas de juicio para aprender cómo es que se mueve toda la justicia de Dios. ¿Y cómo lo aprendemos? ¿En qué escuela? Ahora estamos en esa escuela. Ahora tú aprendes, yo aprendo. Aprendemos los unos de los otros, de los errores y de los aciertos. Tristemente aprendemos más de los errores porque nuestra naturaleza es así. Cuando te da el porrazo, te acuerdas más que cuando no te lo da. Acertamos muy poco, fallamos mucho. Pero continuamente en esa comunión con el Espíritu donde Él nos va enseñando su justicia. Acordaros que nosotros estamos aquí para buscar el reino y su justicia. Reinaremos aquí en la tierra en su justicia. Tenemos una naturaleza adherida a nuestro alma que esa busca no su justicia. ¿Qué busca? La nuestra. Entonces estamos ahí, siendo desmembrados de esa naturaleza nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, yo os voy a invitar ahora a que abráis la Biblia conmigo en 1 de Corintios capítulo 3. Y vamos a leer desde el 10 al 15. Gloria a Dios. 1 de Corintios del 10 al 15, porque ahí el apóstol Pablo hace alusión a cómo es que lo hace metafóricamente hablando, claro está, cómo es que se desarrolla nuestra mayordomía en la tierra y cómo es que estamos haciendo la obra de la edificación de la iglesia. Primero se está formando la iglesia en una edificación y luego será esa misma edificación, la iglesia, la que gobernará en el milenio y ella edificará las naciones. ¿Entiendes? Primero se edifica a la iglesia, que la está edificando Cristo por su Espíritu ahora morando en los creyentes, y en esa gestión de la edificación de la iglesia, cuando la iglesia esté completa, la que haya edificado en su justicia, entonces esa iglesia edificará a las naciones en el milenio con una justicia justa. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10 dice la palabra. 1 de Corintios 3:10. Este es el apóstol Pablo hablando a los corintios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí su palabra. El apóstol Pablo está dejando claro, a través de una forma en la que él expresa, que toda la gestión del cuerpo de Cristo y de la edificación de la iglesia tiene que hacerse con unos materiales específicos.
Porque yo creo que dentro del seno de la iglesia tenemos una cosa clara, y es esta: que el fundamento es Cristo. Y él dice que nadie va a venir a poner otro fundamento, porque ya sería el colmo. Los que hemos conocido la verdad sabemos que no puede haber otro fundamento, sino la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el centro del mensaje apostólico. Esa es la base y el fundamento de la iglesia, o sea, el cimiento donde toda la iglesia vaya edificada ahora, y no hay otro fundamento. Es Jesucristo y este crucificado. Dios se encargó de que Pablo, como si fuera un perito, ¿sabes lo que es un perito arquitecto? Es la persona encargada de leer plano y de gobernar todo como se hace una obra. Es lo primero que se hace escarbar, hacer un agüero y meter un cimiento allí, meterle aquello, mallas, hierro y de todo, y que sea una base preparada para lo que se va a edificar encima. Alguien que edifica con ciencia no va a ser aquí ahora un cimiento espantoso para ponerle encima una edificación de ¿qué? De sándwich, por ejemplo, ¿no? Nosotros que vamos a edificar ahí, vamos a coger esto de ejemplo, no vamos a hacer que hay un agujero y lo vamos a meter ahí como si fuéramos a poner encima de la Torre Pelli. Vamos a edificar con sándwich, eso no lleva peso, lo hacemos con esa ciencia. Ahora, si vamos a edificar la iglesia y conocemos las profundidades de lo que ha sucedido en el Calvario y cómo Dios ha hecho una obra que nadie podía hacer, y la trascendencia de lo que Cristo hizo en el Calvario, el precio que tuvo que pagar para que ese fundamento fuera echado y abrir una vía en la justicia de Dios que no existía, abrir una vía legal para que toda la humanidad se salve. Si somos conscientes del fundamento y del precio que ha costado ya esa base y ese cimiento, entonces tendremos la suficiente sabiduría y ciencia para saber que la edificación no puede ser una edificación cualquiera. Porque el fundamento todo lo tenemos claro. Pero ahora tú te vas a buscar a otras personas que son otros ministros, otros hermanos en la fe, otras denominaciones, otras iglesias, y al parecer todo el mundo tiene claro el fundamento. Y todo el mundo tiene paz, todo el mundo tiene la sana doctrina, todo el mundo está bien, pero resulta que hay más divisiones que nunca. Entonces hay algo que no cuadra. Vamos a poner como base que todo el mundo tenemos por lo menos la base clara, que es Jesucristo y este resucitado, crucificado. O sea, nadie se va a poder presentar delante de Dios en su propio nombre o por sus propias obras. Yo creo que hasta ahí, aunque tenemos nuestras luchas y nuestras cargas, hasta ahí, todos los que estamos aquí, tenemos esa claridad. Ahora, la edificación, que es a lo que yo me quiero referir hoy, sí puede ser diferente entre unos y otros. Tú puedes edificar diferente a mí, otra iglesia puede edificar diferente a nosotros, por causa de las denominaciones, las doctrinas y los pensamientos. Entonces, en esa edificación tenemos que pararnos esta mañana, hacer una reflexión acerca de lo que el apóstol dice aquí y valorar cómo es que yo me estoy conduciendo. Número uno, hemos dicho antes, el creyente debe de tener el deseo todos los días de su vida de andar en el agrado de Dios. El creyente tiene que tener la premisa en su vida, si va caminando hacia una madurez, porque la vida del creyente es como la vida natural de cualquier ser humano. Nace, ¿vale? Tiene su tiempo de niñez, tiene su adolescencia, donde sufre ese dolor, porque tiene que dejar de ser niño para entrar en la vida de adulto, y es un tiempo donde las hormonas están ahí trabajando y entra en un tiempo de rebeldía y se despista, hace cosas que no debe, hasta que cuando después de haber adolecido, ustedes saben, no entra ya en su vida de adulto, y supuestamente ahí tiene que entrar con buenas bases, buena formación para ser un ciudadano que aporte a su generación y sea alguien que edifique. Lo mismo sucede en la vida del creyente. Y el creyente tiene que adolecer también, y tiene que pasar sus trances para salir de esa niñez, dejar la inmadurez y entrar hacia una madurez cristiana. Y entonces eso es un proceso que cuesta, se lleva su tiempo, pero que cuando ya empieza a establecerse la vida del creyente, entonces vemos una edificación con un tipo de material siempre diferente al que se usaba al principio. El creyente maduro edifica con materiales sólidos. La Biblia nos ha dejado claro que el material con el que se debe edificar en la vida cristiana o en la vida en Cristo lo simboliza a los minerales que son oro, plata y piedras preciosas. Cuando hay madurez en la vida del creyente, la edificación que el apóstol Pablo está dando a entender simbólicamente dice que se está edificando con heno, paja
o madera y hojarasca. Entonces, el fundamento es irreemplazable, es inamovible, nadie puede poner otro, pero la edificación sí puede ser diferente. Por causa de los materiales y de los edificadores. Dice el apóstol Pablo, como esto puede pasar, dice, párate y mírate. Y dice, mire cada uno como sobreedifica. Sobreedificar significa empezar a edificar sobre el fundamento. Ya estamos edificando. Párate, analízate y mira con qué estás edificando tu vida, la vida de los que te rodean, la vida de los hermanos en la iglesia, porque va a llegar un momento que de momento, pues cuando nos absorba la muerte primera, dice la Biblia, que es que salimos de este cuerpo, ya sea que te alcance lo que conocemos como la muerte, que la Biblia llama que vamos a dormir, o nos llegue el arrebatamiento. Jesucristo nos ha prometido una cosa clara para la iglesia. La muerte que no toca a la iglesia es la muerte segunda, es la muerte del alma, que es la que van a sufrir ante el gran trono blanco los pecadores que no son escritos en el libro. La muerte primera no nos la firmó Cristo. La muerte primera forma parte de lo que es la línea del tránsito que no tenemos que pasar. ¿Que conocemos el arrebatamiento? Pues gloria a Dios. ¿Que no? Pues tendrá que tocarnos la muerte. Pero no te puede llevar al lugar de muerte. ¿Vale? La naturaleza, la ley de la vida llega que cuando llega a ciertos años, pues ya se acaba tu tiempo aquí, llega una enfermedad, llega un accidente, mil cosas. Por la fe del evangelio, los mártires. ¿De acuerdo? Pero cuando llegue ese momento, entonces ¿qué? Lo próximo es el tribunal de Cristo. Como llegues, te quedas. Y ahí se va a valorar qué función vas a tener tú en el milenio. Entonces es importante darle valor al tiempo que Dios te ha dado en la tierra como creyente. Hay gente que son almas de salvación. ¿Cuántos no se han muerto en el umbral de la muerte y lo hemos ganado para Cristo? Pero esa alma ha llegado allí como un bebé recién nacido, está allí en la presencia de Dios. Pero ¿por qué Dios te salvó a ti con la edad que te salvó, en el tiempo en el que te salvó? Te ha dado este margen de años para gestionar algo en ti. ¿Por qué? Hay un proyecto de Dios con eso. No podemos mirar para el lado como si tal cosa y dejar la salvación como el que mete en la mesita de noche allí la Biblia y yo vivo la vida como con un razonamiento carnal y humano y ya está. No. Por eso precisamente está hablando Pablo de esto aquí. Porque entonces vas a pasar al tribunal de Cristo. Y entonces si vamos en ese orden, ¿vale? Vamos a sufrir pérdida. Y no tiene sentido que la obra de Cristo se traduzca en mí en pérdida después. No sé si yo me explico. Él quiere que yo mantenga toda la ganancia que me ha dado. Todas las riquezas de su gracia, que dice que son inescrutables. Que yo aprenda a gestionar eso. Si tuviéramos que materializar, hacer la materia, la herencia de cada santo, porque tú eres un santo en luz y para eso Dios te ha salvado, para entrar a la herencia de los santos en luz. Si tuviéramos que hacer la materia, la herencia de cada santo en esta tierra, no hay lugar donde acumularla. Por eso Dios la ha dejado en un ámbito del espíritu y está allí en la nube, para que me entendáis, en el cielo. Pero si la tenemos que bajar aquí abajo y hacerla material, no hay sitio. Para que ustedes vean lo que Cristo ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Al parecer en Corintio había creyentes que procedían del judaísmo y ellos se basaban en los logros ceremoniales y en el mucho rito. Y había otros que venían de la línea de lo que eran los griegos y entonces ellos estaban en la iglesia con una línea filosófica griega para edificar, pero lo hacían sin la revelación del Espíritu. Ni con un conocimiento, ni un crecimiento, ni tanto en la gracia como en la justicia de Dios. Y la iglesia no puede ser edificada en un trasfondo natural
carnal y humano, porque nada de esos materiales tienen que ver con la obra de Dios. ¿Vale? Así que, dicho esto, vamos rápido hoy. Yo quiero hacer dos bloques o dos contrastes en los materiales de la edificación. Materiales aptos dados por Dios: el oro, la plata y las piedras preciosas. Y los materiales no aptos para la edificación: la madera, el heno y la hojarasca. Cada miembro del cuerpo debe tener presente con qué materia edifica su vida y la de los demás. Dios nos está revelando a nosotros la mentalidad de Cristo. Y oye esto, que lo hemos estado hablando este tiempo atrás. Cuando tú tienes mentalidad de cuerpo y no de miembro, no mentalidad de miembro, aunque eres un miembro, por eso es que piensas como miembro, pero cuando maduras como miembros, la mentalidad de Cristo en ti no es miembro, es cuerpo. ¿Me sigue? Porque es el proceso por el que Dios nos lleva. Está claro que somos miembros y ahí empezamos, pero de momento Dios hace un reemplazo en tu mente. Se te olvida que eres un miembro y se te instala la mente de Cristo, y la necesidad que tú siempre ves no es la tuya como miembro, es la del cuerpo como algo genérico. Ahí es donde empieza Dios a transicionarnos. Y os digo una cosa, esto es un periodo de sufrimiento, claro que sí. Claro que sí, no ve que Adán, ese yo nuestro, está siendo triturado y no quiere. Adán tiene que ser sumergido en las aguas del Espíritu hasta que el bautismo en la cruz sea real. Contra más aguas del Espíritu, para que tú me entiendas y me puedas entender esta mañana, nivel espiritual hay en ti, contra tú más te puedas zambullir en el mover del Espíritu, hay más espacio para que Adán muera. Está totalmente sumergido. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que lo que habéis muerto habéis sido bautizados ¿dónde? En su muerte. Contra más espacio tiene el Espíritu en ti, más capacidad tiene de dejar a Adán crucificado. Ya no se le ve por ninguna parte. Usted sabe que el bautismo es cuando sumergimos a la persona bajo agua y claro, es una representación. Queda totalmente sumergida, como diciendo: este ya ha muerto, ya no lo vamos a ver más, se quedó crucificado. Pero claro, todos sabemos que es una ceremonia. Ahora después viene el proceso de la ceremonia, donde eso se va a hacer una realidad y nuestro yo empieza a morir. Porque el lugar que Dios le ha dejado a esa naturaleza vieja nuestra no es una mejora, como hablé antes que hacen estos personajes, de una mejora de nuestro alma humana. Ese alma no tiene lugar en el cielo. Dios le decretó un lugar y es la cruz. Por eso Cristo murió con la semejanza de Adán. No había forma de regenerar ese alma, ni esa criatura, ni esa creación. El lugar es la cruz. No hay forma. El lugar de la vieja creación es la cruz. Por eso que dice la palabra en Gálatas 5:25, que los que son de Cristo han crucificado la carne, juntamente con el paquete de ella, que son sus pasiones y sus deseos. Es un proceso. Entonces, si nos centramos en la edificación del oro, de la plata y de las piedras preciosas, podremos hacer contraste con la madera, con el heno y con la hojarasca. ¿Qué es el oro? Según la Biblia, el oro representa la naturaleza divina de Dios, como Dios Padre, evidentemente, aunque la Trinidad sabemos que tiene naturaleza divina, las tres, Padre y Espíritu Santo, pero representa la naturaleza divina del Padre con todos sus atributos y su carácter. El oro simboliza la gloria de Dios. Y cuando tú lo que haces en la vida, en la edificación de tu vida, en la edificación de los demás y en la edificación de todo lo que te rodea, si tú solamente tienes un solo, único y propósito en la vida, y es que Dios sea glorificado, no tú,
o antes tu hermano antes que tú, como dice la palabra, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, como diciendo, bueno, vamos a honrar a alguien, toma, dale la honra a mi hermano. No, pero el trabajo lo has hecho tú, sí, pero aquí está mi hermano. Cuando tú te mueves en ese ámbito y en ese orden, tú estás edificando con oro. ¿Por qué? Porque tú quieres que toda la gloria se la lleve Dios. Los hombres y las mujeres de Dios han sabido escaparse de esa adulación, de ese reconocimiento, de esto. Hay que coger y esconderse en un rincón, no religiosamente, sino de verdad. Porque tenemos que tener como una prioridad en nuestra vida que Dios sea glorificado. Esos tipos del oro. Y que Dios sea glorificado en su sustancia. O sea, tiene que haber algo en nosotros que se identifique con ese conocimiento. ¿Qué es lo que es el Espíritu? Si nosotros como creyentes salvos, Dios no hubiera incorporado en nosotros su Espíritu, ninguno tendría naturaleza divina. Entonces, sin naturaleza divina, somos papel mojado y pan comido. Tú imagínate tú, si es con naturaleza divina y cuesta, sin naturaleza divina ninguna, el ego del ser humano, que es una bomba de tiempo, eso explota, tú imagínate. Pero es por causa de la naturaleza de Dios en nosotros que entendemos a Dios, y esto empieza a convencernos y a meternos en la obediencia de Cristo. ¿Y dónde nosotros vemos el reflejo más grande de la edificación de la obra de Dios con oro? En la persona de Cristo. Porque Él no vino a buscar gloria, ni gloria de hombre. Él todo el tiempo vino a revelarnos ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Al Padre. La iglesia, cuando está llena de la presencia de Dios, edificando con materiales sólidos, la iglesia ahora lo único que quiere es que sea glorificado Jesucristo. La iglesia glorifica a Cristo. Cuando está llena del Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Jesús profetizó antes de marcharse y dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará a mí. Símbolo del oro, de edificar con esos materiales. Si pusiéramos este material que es oro en contraposición con la madera, que son los otros materiales con los que no se debe edificar, ¿qué podríamos decir entonces de la madera? Es la obra de la carne adherida a nuestro conocimiento humano. La obra de la carne, o sea, la obra de la madera, si estuviéramos edificando con madera, está clara una cosa: no estamos buscando la gloria de Dios. Podremos buscar la nuestra, podremos buscar nuestro bienestar, podremos buscar nuestra salud, nuestra comodidad, ponle todo lo que quieras ahí, pero no estamos buscando que Dios sea glorificado. Que yo sufra, que yo me pase, que tengo hambre, que no tengo dinero, que no importa, que yo lo que quiero es que Cristo sea glorificado. Ahora, cuando yo vendo ese principio por el de, bueno, Dios se ha glorificado, pero hermano, yo no puedo estar aquí, venga, a pasar penuria, ya entonces el oro mengua. Ya no es de 24 quilates, lo ponemos de 18, total, tampoco está mal, es oro, ¿no? ¿Entendéis? Y ya nuestro corazón empieza a negociar unas cosas, incluso muchas veces tu corazón y el mío, porque es así. Yo espero creer conocerme, pero ¿me conoceré algún día a mí mismo? Si dice que engañoso más que todas las cosas al corazón del hombre. En el inconsciente muchas veces nuestro se está forjando algo y nosotros tan tranquilos lo nuestro, porque hay que estar velando por el Espíritu. El Espíritu da la vuelta de reconocimiento entera. Nosotros, como no nos han puesto ojos detrás, pues nada más caminamos para adelante. Pero muchas veces tú dices, bueno, párate, que Dios sea glorificado y merece la pena todo esto. Dices tú muchas veces, o yo, ¿tiene sentido todo este precio? Viene el apóstol Pablo cuando hace así y tira un poquito de currículum y dice: circuncidado el 8º día de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto al celo, no hay nadie que tú... Dice, pero todo esto lo tengo por
Pablo era el hombre que cogía y decía a los principales sacerdotes: dame carta de recomendación. ¿A dónde están los que dicen que son de Jesús de Nazaret? Están aquí, aquí, aquí. Dame carta de recomendación y dame, como diciendo, poderes, que voy ahí. Y llegaba y los asolaba. Hacía abuso de autoridad. Y bueno, no especifica. Después él dice y cuenta, ¿no? Dice: de los pecadores yo soy el primero. Yo no soy ni digno de ser llamado apóstol porque yo asolé a la iglesia de Cristo. Mira lo que él dice después. Pero dice que los asolaba. Y ese mismo hombre, cuando se convirtió, ahora esos judíos fanáticos locos como él, lo cogía y le daban paliza. Y ahora cuando habla del otro currículum, dice: de los judíos me han cogido ya 3 veces, me han cogido, no una, 3 veces, y me han dado 40 azotes menos 1, dice. Ahí me han dejado el lomo bien. Y sin embargo no dejaba de amarlos. Y todo el tiempo dice: yo quisiera, incluso en un momento dado, ser anatema con tal de que ellos se salven. Eso es el amor de Dios en un hombre y una mujer, que ya no buscaba lo suyo. El lomo calentito, pero de verdad. Y él diciendo: Dios mío, pero sálvalo. Ten misericordia de ellos. Si yo me toca ese anatema, pero tu pueblo, tu nación, la gente a la que tú escogiste, eso es la manifestación del oro en una vida. Ahora, cuando tú buscas lo tuyo, que yo no digo que eso no pase, que eso pasa, hermano, que muchas veces el camino se hace duro y tenemos que poner los ojos otra vez en Jesús para correr la carrera con paciencia, porque si no nos desanimamos. El diablo matuto nos quita la esperanza viva y te entrega una esperanza muerta donde tú ya no ves color por ninguna parte. Y hay que pararse y que Dios nos aliente. ¿Qué significa la plata? La plata significa, es una representación del deseo de la redención en Jesucristo y su sacrificio. O sea, yo me muevo por la premisa y la prioridad, ¿vale?, de que la gente conozca a Cristo y reciba la redención de su alma. Y como tengo ese deseo, no me importa abstenerme de lo que me tenga que abstener, ni me importa negarme de lo que me tenga que negar, porque quiero edificar con una cosa en mi vida, y es que la gente reciba la redención, para que ellos sean redimidos. Y se plasma en mí esa negación personal. Hago lo que tenga que hacer con tal de que la gente conozca al Redentor. Eso es plata pura. Y Dios te enseña a hablar. Dice la Biblia: plata escogida es la lengua del justo. Te enseña a hablar con esa pureza para que, y sabiduría, para que verdaderamente empecemos a entender lo que es la redención. Hay una redención que Cristo hace a las almas en la cruz del Calvario, pero hay otra redención, es la que hago yo. No sé si yo me explico. Como iglesia yo estoy edificando y yo tengo que poner plata en ese edificio. Entonces yo me redimo a mí mismo y ya digo: tú no vayas ni para ningún lado. Ya se acabaron aquí tus gustos, tus aficiones y todas las historias que tú tienes metidas en la cabeza. Tú estás muerto justamente con Cristo, está aquí para servir. Y haga usted el favor de servir, cállese ya. Eso es una conversación que yo tengo conmigo mismo muchas veces, pasa que ahora la he hecho pública. Esa es la guerra interna. Claro, cuando no estoy edificando con plata, la contraposición es el heno o es la paja. Entonces es el contraste de la plata. Siempre piensa en la redención propia. Tú sabes, ¿no? Dice Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá. Amén. Pero el que la pierda por causa de mí, dice, ese la hallará. ¿Qué es edificar entonces con heno? Es donde todo el tiempo estoy redimiéndome yo a mí mismo. Yo no dejo que Cristo me redima, sino yo me redimo a mí mismo. Y estoy todo el tiempo buscando excusas y dando explicaciones, ¿vale?, para defenderme a mí mismo de mis actuaciones o de mi proceder. Cuando uno entra en una madurez,
uno habla menos, se excusa menos, se justifica menos y hace más. Y como sabe que todo el juicio al final lo va a hacer el Señor, que cada uno piense y diga lo que quiera. Pero yo no me voy a defender más a mí mismo, para que tú me entiendas. Porque hay algo en nosotros que es nato, que a la primera de cambio nos defendamos a capa y espada. Tú defiendes tu inocencia y yo defiendo la mía. Porque en cada conflicto, el inocente eres tú. Y soy yo. Y el culpable es el otro. ¿Entiendes eso? Pues cuando eso siempre, como todo eso esté vivo todavía en mi vida, yo no estoy edificando con plata. Estoy edificando todavía con paja. Porque no he entendido todavía. O sea, mi yo está queriendo salir a la superficie otra vez para revivir. No, mira, que hagan ya conmigo lo que quieran. Que piensen lo que quieran. Que me juzguen como quieran. Que tiren mi reputación como quieran. Que hagan lo que quieran conmigo. Si Dios me quiere justificar, que me justifique. Y si no me quiere justificar, que me den la del pulpo. Dios sabe. Ya no me redimo. ¿Por qué? Porque ya he sido redimido por la plata de Cristo. Tengo ya ese material inherente en mi mente. Entonces, ya no edifico. Y el tercer material es las piedras preciosas. Que la palabra de Dios enseña que es la representación de la obra transformadora del Espíritu con todos sus atributos. En su diversidad, el Espíritu tiene diversidad de actividades, diversidad de operaciones y diversidad de ministerios. Pero toda esta obra dice que la hace uno y el mismo, que es el Espíritu. Cuando nosotros edificamos la iglesia, nuestra vida, con piedras preciosas, es con los talentos, con los dones, con el fruto del Espíritu. Donde se manifiestan ¿qué? Amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso es el fruto del Espíritu. Después están los ministerios. Está ministerio apostólico, profético, pastoral, evangelista, ministerio de doctor o maestro. Después están las diferentes actividades. El que sirve, el que hace, el que va, el que viene. Toda esa obra es la obra del Espíritu, las piedras preciosas. Es verdad que la podemos confundir y hacerla humanamente. Entonces, en contraposición con las piedras preciosas está la hojarasca, que no es la obra del Espíritu, es la obra hecha en la carne, sin los atributos del Espíritu. Donde yo puedo manifestar un amor, pero no es el amor del Espíritu, es el mío, como carne. Yo puedo manifestar un gozo, pero no es el gozo del Espíritu, es el mío, como ser humano. Yo puedo manifestar una paz, pero no es la del Espíritu, porque es la mía humana. Y muchas veces estamos en eso. Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo os la da, yo os la doy. ¿Sabéis ustedes que el efecto de la justicia es la paz? Mientras que yo esté conectado a la justicia y a la cruz, mi paz no depende de lo que me pase por fuera. Depende de la comunión que tengo de él por dentro. Por fuera el enemigo va a apretar y va a decir: déjame que le ponga al horno 7 veces más. Pero si tú estás mirando hacia adentro sabiendo que tu paz viene de la justicia de Cristo, te echan al horno y se mete Cristo contigo. Y está ardiendo todo y tú ahí con el aire acondicionado. Ahora, cuando tu paz no está ligada a la cruz, llega el enemigo por fuera y si no es uno es otro, te roba la paz. ¿Estoy correcto? Y estás tú con tu gozo y con tu alegría que te sale, y llega el problemita y se te queda la cara de una verruga en vinagre. Y ahora tú dices: ¿y ahora qué ha pasado? Y ya no intente de fingir, porque ya lo que sale es la sonrisa de plástico. Pero nosotros, gracias a Dios, algo tenemos todo, que hipócritas no somos. El que tiene mala cara viene con la cara de camión, y el que está gozoso viene con alegría. Pero por lo menos no tenemos la sonrisa de plástico, tú sabes, ¿no? Y por dentro está que está loco.
Y me decía ayer Josué, el peluquero que lo estaba esperando, dice, papá, ¿viste la cara del peluquero? Y lo estaba mirando en el espejo y ponía el chaval unas caras. No se daba cuenta, él estaba en su trabajo, pero algo estaría reinando por dentro, vaya cara que ponía. Pero cuando ya acabó, le dice, campeón, ya te pelado, y él se da cuenta, dice, después me puso la de plástico al final, ¿eh? Entonces, pasa eso mucho con nosotros, tristemente. ¿Estamos nosotros edificando con oro, plata o piedras preciosas? ¿O todavía queda por ahí madera, heno y hojarasca? Dice la Biblia que la obra de cada uno no la va a probar el hermano, ni la va a probar un líder. El fuego de Dios, que es el verdadero. Ese diagnóstico, cuando Dios haga un diagnóstico, ten por seguro que no se equivoca. Porque Él conoce nuestros corazones y sabe cómo se ha movido todo. Si entramos al tribunal de Cristo, se valorará toda nuestra obra para Él. En Él, por Él y para Él. Ahí nos meterán en el fuego y dice que según la obra de cada uno, pues si ha edificado con oro, paja con oro, plata y piedras preciosas, dice que cada uno recibirá alabanza del Señor y recompensa de Él. Oye esto, Ahora, si hemos edificado en contraposición con los otros materiales, dice que recibiremos pérdida. Y yo cuando meditaba sobre esta palabra, que llevo como 2 o 3 semanas en ella, Dios ponía en mi corazón que el juicio de Dios no es tanto como nosotros los hombres lo hacemos. Nosotros juzgamos más la obra de cada uno, como lo dice la palabra, o sea, las acciones, ¿no? Pero Dios ve más allá, Dios ve las motivaciones y las intenciones con las que tú te mueves. Es un juicio, un análisis más profundo. Ahí no llegamos. Tú muchas veces tienes una buena intención, oye esto, y cuando te expresas, te malinterpretan y al final te dice, pero y se forma una clase de lío, pero Dios vio la intención. Oye esto, y Dios va a juzgar las intenciones y las motivaciones. El pecado no lo puede juzgar porque el pecado ya ha sido resuelto en la cruz del Calvario. Dios no va a juzgar pecado ninguno en el tribunal de Cristo. Si hubiera todavía pecado, no podríamos tener comunión con Él. Es lo primero que ha resuelto judicialmente el pecado. Entonces va a valorar las motivaciones y las intenciones con las que tú te has conducido en tu vida en Cristo, aquí en esta tierra, para ahora colocarte en un lugar en el reino milenial sirviéndole a Él. Esto es una escuela. Hoy domingo aquí cogiendo clases teóricas. Dentro de un rato ya estamos en la práctica. Ya. Nada más que acabemos, desde el minuto que damos la mail, ya está otra vez la práctica trabajando. Y seguimos en esa escuela, en la parte práctica. Y ahí vamos a ver con qué estamos edificando. Esto es un mensaje para la iglesia, para los hermanos, en el amor de Jesucristo. Un mensaje para el análisis, la reflexión y el examen interno. Decía David al Señor, examíname, oh Dios, y pruébame, decía, y mira si hay en mí camino de perversidad. Líbrame tú, Señor, de mis errores, aun de los que me son ocultos, y guíame por la senda de la justicia, por el camino eterno. Ese debe de ser la labor personal, madura y seria de cada hermano en la fe delante del Señor. Después vamos a seguir siendo un cuerpo de creyentes, y ahí evidentemente pues nos estamos acomodando los miembros hasta que cada uno coja su lugar y esto se convierta en una maquinaria real, un edificio real, donde puedan venir otros a compartir con nosotros y puedan verdaderamente decir, Dios está entre estas personas. Está Dios aquí metido. Yo entiendo que estamos en proceso. No es que no está Dios, claro que está, pero estamos en un proceso. Como iglesia, como congregación. Entonces, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en la presencia de Dios. Yo os invito al análisis. Cada hermano en esta noche se va a compartir con su familia y tiene la oportunidad de presentar el Evangelio, pues que lo haga. Aprovechemos evidentemente todas las oportunidades para ministrar a Cristo. Pero en lo que concierne a nosotros, en lo personal, en la edificación de la obra en Cristo, que cada uno se juzgue a sí mismo, se analice
y que busquemos el rostro de Dios para que Dios nos guíe y nos lleve a esa madurez a la que quiere llevarnos. Le dice Pablo a los corintios que entre ellos mismos no supieron, ya con esto lo dejo, ¿vale? Ellos mismos no supieron arreglar unos problemas internos que tenían entre ellos, y cogió un hermano y denunció a otro, pero en los tribunales. Y tenían cosas entre ellos. Y dice Pablo, ¿no hay sabio entre vosotros que pueda juzgar que tenéis que ir a los tribunales? Como ustedes no habían entendido de qué va esto. Dice, si ustedes va a llegar el momento que voy a juzgar hasta los mismos ángeles. Dios tiene incluso tronos reservados para que allí lo ocupe la misma iglesia, dándote en este tiempo a ti unas medidas y unas capacidades de juicio para que tú valores. Sabéis que para juzgar hay que estar inmune, hay que estar libre de pecado. O sea, tiene que ser una persona que es inmune. A los jueces le ponen una toca diciendo, este es inmune y está liberado para jugar. No tiene prejuicio contra nada ni contra nadie. Está capacitado para poner la pesa aquí o aquí o aquí. Tiene que buscar siempre ese equilibrio porque es libre de todo. No la traen los sentimientos, las emociones, las amistades, la finura con uno con otro. Es justo, es cabal. ¿Ustedes saben lo que hace falta para llegar a ese nivel? Como dice la palabra de Dios, tenga la obra de la paciencia, su obra en vosotros para que seáis perfectos y cabales. Dios nos quiere meter allí, en ese lugar de juicio. Pero no para juzgarnos nosotros, sino para ser jueces justos. Y ahora donde Él nos ve, tenemos que aplicar su justicia, no la nuestra. Amén. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, donde tú nos has podido ministrar en esta mañana. Tú nos has permitido que lleguemos a este lugar. Te doy gracias por cada hermano que ha llegado, en representación de los que no han llegado. Acuérdate de todos, Dios mío. Míranos con ojos de misericordia y de compasión, Señor. Y ayúdanos en esta hora, Padre. Mira todas estas fiestas que vamos a pasar, nuestros familiares en la carne, nuestros amigos, nuestros vecinos. Te rogamos que tú te acuerdes de ellos para bien y traigas salvación a esta tierra, Señor. Danos sabiduría y ciencia para conducirnos en todas las cosas, Dios. Ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu. Y el pueblo dice, salúdense a mis hermanos con alegría y gozo. Que Dios los bendiga en esta preciosa mañana.